Les dije, entonces continuamos en la mañana de hoy con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Y vamos a leer, a manera de introducción, el capítulo 9 de manera completa. Capítulo 9 de el libro de Apocalipsis. Dice allí la palabra del Señor. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres, que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. El número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Y así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los 4 hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, hasta este punto entonces del desarrollo de nuestra serie en el libro de Apocalipsis, hemos llegado, y como hemos leído, hasta el capítulo 9. Y de manera más específica, como hemos venido estudiando, esta es la sección que conocemos como las trompetas, ¿cierto? Las 7 trompetas. En la semana antepasada vimos entonces las primeras 4 trompetas. En el capítulo 8, Juan entonces nos muestra esas primeras 4 trompetas que suenan o que son abiertas y que proclaman específicamente un juicio de Dios sobre la tierra. Estas primeras 4 trompetas, como nosotros vimos, y para refrescar la idea, tienen un impacto directo en la naturaleza, es decir, en el aspecto físico o material. Tienen un impacto directo en la naturaleza. Podemos nosotros recordar entonces de esas 4 trompetas en el capítulo 8, el granizo, el fuego que destruye a gran parte de los árboles. Vemos allí cómo el mar se convierte en sangre. Lo que sucede también en estas 4 trompetas a los ríos, que se convierten o se hacen amargos.
y cómo también fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y parte de las estrellas. ¿Para qué? Para que se oscureciese parte de ellas y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Estas 4 trompetas entonces tienen un impacto directo en las cosas materiales, físicas, es decir, en la naturaleza. Y son descritas por Juan en el capítulo 8 o en una parte del capítulo 8 de una manera bastante breve. Sin embargo, en este capítulo 9 encontramos 2 trompetas y son 21 versículos para describir solamente 2 trompetas. Juan entonces se dedica en este capítulo a describir de manera detallada, específica, y quiere llamar nuestra atención en la descripción de estas 2 trompetas. De manera específica, la 5ª trompeta y la 6ª trompeta, porque la 7ª trompeta la vamos a ver no en el capítulo 9, sino en el capítulo 11, que es la última trompeta. Y ya veremos cuando lleguemos allí cómo Juan entonces describe esa 7ª trompeta. Pero en el capítulo 9, Juan entonces usa todo este capítulo para describir, para llamar nuestra atención y para establecer en detalle cada una de estas 5ª y 6ª trompeta. Y la razón de esto, muy probable, es que Juan entonces quiere que nosotros veamos de manera gráfica lo terrible del juicio de Dios sobre los pecadores idólatras, sobre los pecadores impenitentes. Comparado entonces esta 5ª y 6ª trompeta con los toques de las 4 trompetas anteriores, el efecto entonces que estas tienen no es un efecto físico o material, sino que implica un efecto espiritual. Y además, viendo y leyendo lo que nos dice Juan, indican una gravedad, una gran gravedad en comparación con las otras 4 trompetas. Estas trompetas entonces tienen que ver, mis amados hermanos, con no el mundo físico, sino con el mundo espiritual. Estamos, mis amados hermanos, en una batalla espiritual, aunque muchas veces la ignoramos. Juan entonces se va a encargar, y en esta mañana veremos nosotros, o despertaremos nosotros nuevamente al hecho de que estamos en medio de un mundo espiritual y de una batalla espiritual. Y Juan entonces va a describir en esta 5ª y 6ª trompeta lo terrible de la acción de los demonios en medio de este mundo. Eso es lo que veremos en esta mañana. Así como de la misma manera el Señor usa eso para traer su juicio sobre los pecados. Pero también debemos destacar algo que el mismo texto resalta para nosotros. Y es, mis amados hermanos, no solamente el juicio de Dios por un lado, sino por otro lado la soberanía de Dios. Es decir, Dios es un Dios soberano. Dios tiene el control de todas y cada una de las cosas. Y esto es algo fundamental en el texto que Juan nos quiere mostrar. Que a pesar de todas las cosas que veremos y todas esas cosas que suceden, están sucediendo y sucederán, Dios es quien tiene el control de todas y cada una de las cosas. Dios aún tiene el control sobre el mal, sin ser autor del mal. Y eso es fundamental en las Escrituras, en este pasaje y en este texto del libro de Juan. El Señor, siendo un Dios soberano, aún usa el propio mal de los hombres para destruirlos. Como dice el Salmo, ellos establecen la trampa y ellos mismos caen en ella. De esa manera entonces vemos el dominio soberano del Señor en llevar a cabo sus planes en medio de este mundo. Ahora, la razón entonces que nos lleva a esta 5ª trompeta y a través de la cual los pecadores o los malvados son afectados por la 5ª y la 6ª trompeta es porque ellos no se han arrepentido. Es decir, porque los hombres al ver el impacto del juicio de Dios sobre la naturaleza y aún viendo el juicio de Dios en ellos, insisten en su pecado y no se arrepienten. Es por esa razón entonces que luego de esos primeros 4 juicios contra la naturaleza, contra el medio ambiente que sustenta la vida o el estilo de vida de los hombres, y aún así no se arrepiente, viene entonces la 5ª y la 6ª
trompeta a través de la cual aquellos que no se arrepienten son afectados de manera directa. Aquí vemos cómo resalta la gravedad, además de la quinta trompeta, con el hecho de que se le da un nombre. Dice, el primer ay ya vino. Y cuando la Biblia habla de ay, está hablando específicamente de cosas terribles que suceden. Juan se expresa y llama a esta trompeta ay, el ay que viene y aún el ay que vendrá. Este juicio entonces, mis amados hermanos, y quiero que estemos claros, de estas dos trompetas de las cuales hoy solamente veremos una, porque la intención era ver todo el capítulo 9, pero viendo la riqueza que específicamente tiene este pasaje o este capítulo completo en cada una de sus trompetas, vamos a ver hoy solamente la quinta trompeta. Y este juicio de esta quinta trompeta y de la sexta trompeta, entonces recordemos, es principalmente de naturaleza espiritual. Es principalmente de naturaleza espiritual. Vamos entonces, mis hermanos, a nuestro texto, que abarca del versículo 1 al versículo 12, y es la quinta trompeta. En la quinta trompeta, los demonios, sí, escuche bien, los demonios son comisionados para atormentar a los incrédulos, aquellos que no se arrepienten, recordándoles su desesperación o su desesperada situación espiritual. Y el texto inicia que el quinto ángel tocó la trompeta. Y al tocar entonces el ángel la trompeta, Juan tiene una nueva visión o tiene otra visión. Y no olvidemos, es una visión de juicio. El texto nos dice que Juan ve una estrella que cae del cielo o que ha caído del cielo a la tierra. Ahora, la pregunta fundamental es, ¿qué es esta estrella? ¿Qué significa esta estrella? ¿Cómo interpretamos, esa expresión que usa Juan y que dice que es estrella? Ahora, es interesante que el tiempo en el que Juan aquí está hablando es el tiempo pasado, es decir, una estrella que había caído. Hermanos, si cuando veamos esto, y como lo hemos visto a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, no solamente vamos a pensar automáticamente en aquello que está por venir, porque ya hemos visto entonces cómo Juan lo que usa y se refiere siempre son a imágenes ya conocidas del Antiguo Testamento. Nosotros leíamos en el libro del profeta Jeremías cómo el Señor iba a enviar su juicio sobre Babilonia, y habla sobre las langostas, habla sobre destrucción. Y esas son las mismas palabras, o es el mismo estilo de palabras que está usando Juan en su visión. Y no podemos entonces olvidarnos de eso, que la escritura es interpretada por la propia escritura. Y Juan entonces nos dice que era una estrella que había caído. Por lo tanto, entonces, si había caído ¿a dónde? A la tierra. Y si había caído, entonces, ¿en dónde estaba? Bueno, estaba entonces, ¿dónde? En el cielo, o estaba en lo alto, es lo que está diciendo Juan. Pero eso había sucedido, o Juan nos dice que había ocurrido en otro tiempo, es decir, la estrella había caído. Ahora, hermanos, debemos interpretar nosotros, tal cual como el texto nos lo dice, la expresión estrella de manera simbólica. ¿Por qué? Porque no era una simple estrella. Juan, vemos nosotros, le atribuye características de voluntad y de intelecto. Se le da poder, se le dan las llaves. La estrella entonces se le da una llave, abre el abismo, y estas son características propias de un ser racional, no de un ser inanimado como lo es específicamente una estrella. Pero para nosotros entender esto también debemos ir a lo que dijo el Señor en el capítulo 10, versículo 17 del Evangelio de Lucas. En ese contexto, el Señor había enviado a los discípulos a predicar el mensaje del Evangelio. Se dice el versículo 17 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas, que ellos volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y el versículo 19 dice: he aquí, os doy potestad de hollar, escuche bien, serpientes y escorpiones. Y si usted prestó atención a lo que leímos, Juan
ha hablado acerca de serpientes y de escorpiones en su texto. He aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero el Señor les dice algo importante: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermanos, entonces esto nos indica acá que esa estrella que Juan ve que había caído y que nuestro Señor nos dice cómo él veía caer a Satanás desde el cielo, es específicamente Satanás, aquel que domina sobre el abismo y aquel al cual se le da la llave del abismo. Juan entonces en la visión observa a Satanás, el príncipe de las tinieblas, que recibe la llave del pozo del abismo. Y hasta este punto entonces espero que estemos claros. Juan se está refiriendo, o el texto se está refiriendo a Satanás como ese ángel caído que está en el abismo y que en este momento ahora se le ha dado la llave del abismo, es decir, se le ha dado autoridad. Ese ángel entonces, o a ese ángel caído, Satanás, se le da o se le asigna el papel de infligir castigo a la humanidad pecadora. Y esto lo vamos a seguir viendo. Se le da la llave del abismo, se le da la llave entonces en este caso del reino donde habita, es decir, de las tinieblas del abismo. Pero, escuche bien, se le da la llave, es decir, él no tiene la llave, él no tenía la autoridad. Automáticamente cuando vemos esto, el sujeto que da la llave es Dios, quien tiene la autoridad y el control sobre todas y cada una de las cosas. Y nuevamente entonces entendemos que Dios es el soberano. Dios es aquel que tiene el control de todas y cada una de las cosas. Tristemente al día de hoy se piensa que Dios está en una lucha constante con Satanás. No, Satanás está bajo la autoridad y bajo el dominio de Dios. Y Dios en su soberanía aún usa las estrategias de Satanás para llevar a cabo sus planes. Esta llave entonces de autoridad, digamos, se le es dada por Dios. Y en este punto también podemos recordar, para ilustrar lo que estamos viendo, ese acontecimiento en el libro de Job. Ustedes conocen la historia de Job. Dios, en el libro de Job, autoriza a Satanás para poner a prueba a Job. ¿Por qué? Porque sin la autoridad dada por Dios, entonces Satanás no podía y no puede hacer nada, absolutamente nada. Pero en este caso se le está dando una autoridad para infligir entonces castigo a los pecadores, a la humanidad pecadora. Ahora, hasta este punto entonces Satanás recibe las llaves del abismo. No en un sentido de que la posee de manera permanente, sino que se le da autoridad de manera temporal, es decir, por un tiempo. Y el texto claramente nos lo dice. Dios entonces permite que de manera temporal los demonios, los espíritus malignos tengan libertad para realizar obras destructoras que tienen que ver y son parte del juicio de Dios sobre los pecadores. Es Dios quien establece entonces o decreta el abrir o cerrar. Él es el que establece el periodo de tiempo en el cual ellos pueden actuar y hacer eso. Claro hasta este punto. Pero el versículo 2 nos dice que se abrió entonces el pozo del abismo y subió humo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Ahora, esta referencia de que se abre, mis amados hermanos, es que entonces el abismo, el infierno, comienza entonces a actuar a través de sus agentes demoníacos en medio de este mundo, porque se le ha dado autoridad por un tiempo. Por un tiempo. Esos espíritus entonces malignos de ese lugar donde mora específicamente y que pertenecen a Satanás y que son seguidores de él, entran en acción porque están en el abismo y es abierto entonces el pozo del abismo. Más adelante en el libro de Apocalipsis veremos que luego del juicio todos esos
demonios y espíritus malignos van a ser arrojados finalmente al lago de fuego donde serán atormentados para siempre. Y recordemos que el Señor, cuando sacó los demonios de aquel hombre, ellos le dijeron: ya vienes para atormentarnos antes de tiempo. Y le ruegan que no los envíe ¿a dónde? Al abismo, es decir, al lugar de donde habían salido y donde estaban y el lugar de donde habían salido para ejecutar sus acciones en medio de este mundo. Y eso entonces nos ilustra nuevamente lo que está sucediendo y lo que está describiendo específicamente Juan. El abismo es el lugar donde habita Satanás y sus demonios. Pero en este momento Juan nos está diciendo que ese abismo o ese pozo del abismo ha sido abierto. Ahora, cuando se nos dice entonces que se abre, se nos está diciendo que Satanás ahora está incitando a la maldad, que él está llenando por un periodo de tiempo el mundo de sus demonios y de sus influencias, de sus operaciones inicuas. Por eso Juan entonces ve que al momento que se abre el pozo, lo que sube es humo, sucio. Y todo esto tiene que ver con la oscuridad, con las tinieblas, con las operaciones demoníacas. La decepción, el error, el pecado, la tristeza es lo que está ilustrando, lo que sale específicamente del abismo y lo que Juan está viendo y quiere que nosotros entendamos. Y que esto sube entonces constantemente del infierno, del abismo. Esto implica, además, mis amados hermanos, engaño y ceguera espiritual. El humo, no pueden ver. Y tal cual, de esa manera son descritos los incrédulos, los pecadores en el Nuevo Testamento, como ciegos, como aquellos que no pueden ver, como aquellos que no entienden, como aquellos que están confundidos. Ese humo entonces es eso lo que representa. Pero Juan nos dice que ese humo no solamente trae consigo ello, sino que se nos dice, y recordamos lo que leímos en Jeremías hace algún momento, trae consigo langostas. Y cuando dice el texto langostas, no está hablando de esas que usted se come allá en la playa, ¿verdad? No está hablando de esas langostas. Está hablando de ese animal que es parecido al saltamontes, para nosotros es poco común verlo, pero que es un ser alado, bastante grande, y que específicamente es una plaga. Es una plaga, y usted automáticamente o nuevamente debemos recordar el libro de Éxodo, las 4 trompetas y la relación que cada una de las trompetas tienen que ver con las plagas de Dios enviadas a Egipto. En este momento entonces el humo trae consigo langostas, lo cual entonces nos hace recordar nuevamente el capítulo 8 y las plagas que envió Dios sobre Egipto, a las cuales en este caso Él también les da poder y autoridad. Ahora, si usted puede ver, o si usted tiene en su mente la langosta, puede ver algún video luego de la predicación. Estos animales tienen la capacidad de devorar todo aquello que consiguen a su paso. Todo. Si usted puede ver algún documental sobre ello, va a ver de manera impresionante cómo devoran cualquier cosa en segundos y que además nunca están solas. Usted nunca va a ver, o muy rara vez va a encontrar una langosta por allí sola. Siempre andan en grupos, en bandas, digamos. Y tienen la intención de destruir todo lo que esté a su paso. Es decir, cualquier tipo de vegetación, de alimento, de grano es consumido y destruido por la langosta. Y por eso siempre nosotros encontramos referencia a esto en las escrituras. Pero este caso, o el caso de estas langostas, no son de este tipo o no hacen lo mismo, es decir, no son iguales a lo que estamos hablando. Estas langostas de las que nos está hablando Juan son totalmente diferentes a esa langosta física que nosotros conocemos en cuanto a lo que hacen. ¿Por qué? Porque Juan nos dice que estas langostas, en primer lugar, provienen del humo que sale específicamente del abismo. Es decir, ellas salen también del abismo,
junto con el humo que sale del abismo. Ahora, estas langostas que nos está diciendo Juan, o esta imagen que usa Juan, no devoran la hierba, no devoran los árboles, no devoran las plantas. No, estas langostas atacan a los hombres que no forman parte del reino de Dios. Es decir, aquellos que no tienen el sello de Dios. Es lo que está diciendo Juan. Pero además, dice Juan, y lo vamos a ver más adelante en la descripción, tienen aguijones como de escorpión para picar, para dañar a los incrédulos. Ahora bien, el contexto entonces, hermanos, de lo que hemos dicho, y entendiendo entonces que Satanás se le ha dado la llave para abrir el abismo, y que del abismo sale humo, y que salen estas langostas que Juan específicamente describe, nos obliga entonces a interpretar esto no de manera literal, es decir, no son langostas literales, sino de manera nuevamente figurativa, un símbolo. Estas criaturas que salen del infierno son de aspecto demoníaco y son demonios que realizan acciones demoníacas. Es decir, Satanás y todo su bando, es lo que está diciendo Juan. Bajo entonces el simbolismo de una plaga, escuche bien, una plaga de langostas, no una, dos, no, sino una plaga de langostas, es decir, cantidad. Juan entonces describe los poderes e influencias del infierno, las influencias del abismo que operan en el corazón de los hombres y que ejecutan castigo sobre los pecadores impenitentes. Y no crea que estamos entonces hablando aquí acerca de una película de ciencia ficción, no. Estamos hablando la verdad que Juan específicamente está expresando. Pero, aunque podemos nosotros notar esto y ver de manera o con impresión esto que Juan está diciendo para nosotros, debemos también decir que solamente pueden actuar cuando Dios les da el poder para hacerlo. Aunque esto nos parezca tan grave, es decir, aunque nos parezca tan impresionante y podamos nosotros pensar, wow, qué terrible esto, debemos entender que solamente pueden actuar cuando Dios les da el poder de hacerlo, de picar y de dañar como escorpiones a los hombres. Deben hacer no lo que quieren, sino aún lo que Dios ha establecido en el tiempo que Dios ha establecido y a quienes Dios ha establecido. ¿Por qué? Porque ellos no pueden dañar ¿a quiénes? A aquellos que tienen el sello de Dios. Es decir, a aquellos que forman parte del pueblo de Dios, aquellos que han sido sellados con su Santo Espíritu, aquellos que el Señor ha comprado para sí, no pueden ser dañados por los agentes de Satanás, por los agentes del abismo. Y ese sello solamente lo tienen los verdaderos creyentes. Y esa es una señal de la autoridad soberana de Dios sobre su pueblo, al cual cuida y al cual protege. Y aunque ciertamente podamos nosotros vernos inmiscuidos en algunas de estas cosas, en algunas de las aflicciones y en los padecimientos como parte del juicio de Dios sobre este mundo, debemos saber que el Señor guarda de manera cuidadosa, amorosa y perfecta la vida de todos y cada uno de aquellos que forman parte de su pueblo. Por lo tanto, aunque esto parezca asombroso y aunque cause impacto para nosotros, más asombroso es el hecho de saber de que nuestro Dios nos guarda de manera perfecta y de manera plena de esas acciones y de ese dominio del reino de Satanás. Esto entonces, hermanos, significa que la fe de los verdaderos creyentes está guardada por la presencia protectora de Dios. Y esto es consuelo para nosotros los creyentes, al ser propiedades de Dios y al ser guardados del maligno que no nos puede destruir. Y esto nos lleva a también decir que aunque nosotros, es decir, el pueblo del Señor ha sido sellado, y aunque esto ocurre y está ocurriendo, es decir, Satanás está aún operando a través de sus demonios en medio de este mundo, debemos nosotros saber también que a través de este juicio que Dios trae, muchos hombres también se arrepentirán.
como muchos otros tampoco lo harán. Es decir, esto forma parte entonces de la obra o de la operación de Dios para convencer y para traer a los pecadores al arrepentimiento. Pero también debemos entender que esto es parte del juicio de Dios sobre los impenitentes. Significa entonces que aún en este periodo de tiempo y en el periodo de tiempo en el que quizás estas operaciones demoníacas aumenten, los hombres también, o muchos hombres también, se arrepentirán para venir delante de Dios y hallar ese sello que ha sido establecido desde antes de la fundación del mundo para aquellos que el Señor ha amado. Nuestro texto entonces nos indica que una de las cosas que hacen estas langostas o estos demonios a las operaciones demoníacas es la picadura. Es decir, yo no sé si alguno aquí lo ha picado un escorpión, yo espero que no, ¿verdad? O alguno a lo mejor sí. Pero si alguno ha tenido la experiencia o ha visto en otro la experiencia, usted sabe que, o debe saber, que la picadura de escorpión es sumamente dolorosa. No es necesariamente fatal, es decir, no necesariamente produce la muerte de manera automática, pero sí es sumamente dolorosa. Entonces, hermanos, Juan nos está diciendo que la acción de estos agentes demoníacos es sumamente doloroso para los hombres. Que esa acción sobre los pecadores es sumamente dolorosa. Un comentarista nos dice que el escorpión y la serpiente ocupan un lugar, el escorpión ocupa un lugar con la serpiente y otras criaturas hostiles al ser humano, y con ellas simboliza las fuerzas del mal espiritual que están activas en el mundo, dañando, causando dolor, pero no simplemente un dolor físico, sino espiritual, psicológico en cada uno de los hombres. Cada vez, y lo leíamos también en el libro de Jeremías en esta mañana, vamos a encontrar a los escorpiones juntos con las serpientes como símbolo de las operaciones de Satanás en medio de este mundo. Pero, nuevamente, solo pueden causar daño a quienes no tienen el sello de Dios en la frente. Es decir, ellos solamente atacan, conviven, desesperan, ultrajan única y exclusivamente a aquellos que aman las tinieblas y el abismo. Aquellos que insisten en vivir en esa condición. Aún aquellos que han experimentado, que han degustado el conocer la verdad, pero la rechazan, la niegan. Es a ellos a quienes el maligno entonces ataca de manera directa. Ahora, es interesante también que todas estas acciones que ejecuta Satanás y esos agentes demoníacos contra los hombres no trae para con ellos la muerte. Es decir, a estos demonios no se les permite matar a nadie en esta quinta trompeta, sino atormentarlos. Escuche bien, no matarlos, sino atormentarlos. Ahora, ese tormento también está establecido y definido por Dios. Dice que eso solamente dura ¿cuánto? 5 meses. Ese es el periodo. Es decir, Dios aún establece el límite. Y muy probablemente esos 5 meses tienen que ver con la estación o el ciclo de vida de las langostas. Sin embargo, lo que nos quiere decir esto es que es un tiempo preciso, es un tiempo definido. Y definido específicamente por Dios. La duración de esa obra destructora ha sido determinada de manera definitiva por el decreto de Dios. Hermanos, si ese tormento, no muerte, escuche bien, sino tormento, es decir, tortura, es específicamente y principalmente sufrimiento espiritual y psicológico. Y esa es la condición de los hombres en este tiempo, en este mundo. Una desesperación y sufrimiento espiritual y psicológico. ¿Qué los lleva? Además, a anhelar, como dice el texto, la muerte. Es decir, es tanta la depresión y el sufrimiento que ellos anhelan
la muerte. Pero ¿sabe qué? No la hallan. No la hallan. En medio de su principal sufrimiento espiritual y psicológico, desean la muerte, pero no la hallan. El tormento los lleva a desear de manera desesperada el estar muertos, el no haber nacido. Pero cualquier deseo de morir no puede hallar cabida en la vida de ellos. Peor, dijo alguien, que cualquier herida es el deseo de morir y con todo no poder lograr. No hay mayor desesperación en la vida de una persona que querer morir y no poder hacerlo. Y no poder morir. Estar en una condición tan abrumadora, tan torturadora de querer desear la muerte y no poder lograrlo. Bueno, hermanos, esa es la operación de Satanás sobre los impíos, sobre los incrédulos. Y muy probablemente nosotros vemos en medio de este mundo a las personas poder disfrutar, aparentar algún tipo de felicidad. Pero nosotros sabemos, si usted sabe, porque muy probablemente usted también lo ha experimentado, que cuando cada uno entonces está en medio de la soledad y en medio de la tristeza, lo único que anhela y desea es la muerte. Eso es parte de la desesperación, terrible desesperación y dolor que causa entonces la operación de las tinieblas en medio del corazón de los hombres. Pero contrario a eso, el creyente es alguien que no teme ningún mal. Contrario a eso, el creyente sabe que viva o que muera, ciertamente estará con Cristo. Bien sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que detrás de las aparentes catástrofes y atrás de los diferentes reveses de la vida, tenemos un Dios cuidador, amoroso, soberano, obrando su voluntad eterna en el bien de todos y cada uno de ellos. Juan pasa entonces a describir de manera clara las langostas. Y allí entonces usted va a notar que tienen cabello, que tienen apariencia humana, ¿cierto? Y a lo largo del tiempo se ha querido interpretar esto de manera futura y han dicho, bueno, Juan, lo que estaba viendo allí eran los helicópteros, usted sabe, en la guerra, que va a suceder, y eso es lo que está pasando ahorita allá en Israel y todo lo demás. No, Juan no está pensando ni remotamente en eso. El texto nos dice que tienen el poder y la gracia de los caballos, que tienen rostros humanos, que tienen cabello femenino, pero al mismo tiempo tienen dientes de león, que tienen corazas dispuestas para la batalla y que tienen colas con o de escorpiones, de aguijón, cosa que Juan ya nos ha dicho. Ahora, hermano, Juan no está pensando en helicópteros ni en guerras, ni que se levantará una nación. No. Juan no está usando esto para hacernos pensar en eso. Juan está usando o tomando prestada imágenes del libro del profeta Joel. Y usted puede en su casa ir hoy, solamente 3 capítulos, leer de manera completa el libro del profeta Joel, quien compara entonces una invasión de langostas con un ejército que destruye todo lo que encuentra a su paso. De hecho, entonces, Juan nos está diciendo que estas langostas, es decir, estos demonios, son agentes entonces que están preparados para la batalla y para ir a ejercer y a actuar sus operaciones en medio de este mundo. Juan utiliza esta imagen para describir de modo simbólico, no una batalla allá en Medio Oriente, ni la Tercera o la Cuarta Guerra Mundial, no, sino para describir la batalla espiritual de los demonios contra la raza humana. Hermanos, estamos en medio, como les dije al principio, de una batalla espiritual. Esos demonios que salen del pozo del abismo durante un tiempo
salen entonces con un poder destructor, es lo que está diciendo Juan. Por eso describe ese aspecto. Cabello como de mujer para engañar y para seducir, pero al mismo tiempo dientes de león para triturar, con corazas, preparados, preparados específicamente para la guerra. Ese es el poder destructor que se les ha dado para ejercerlo en medio de este mundo. Y están listos, siempre listos para la batalla. Siempre listos para la batalla. La pregunta es también, ¿estamos nosotros también siempre listos para la batalla? En medio de esta lucha y batalla espiritual. Aquí tenemos entonces, hermanos, hasta este punto, un cuadro de la operación de las potestades de las tinieblas en la vida de los impíos en medio de este mundo. Y el versículo 11 nos dice que estos demonios tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El versículo 12 nos dice, el primer ay pasó, he aquí, vienen aún otros 2 ayes después de esto. La sexta y la séptima trompeta. A Satanás entonces se le da el nombre acá de Abadón o de Apolión, que básicamente es, y nosotros lo sabemos, el destructor. Vino para destruir, para engañar. Esa es su razón. Y está entonces, o se le ha dado entonces, por un tiempo la llave del abismo para ejecutar sus acciones destructivas, demoníacas, en medio de este mundo. Hermanos, esto es una realidad. No es una película de ciencia ficción. Es lo que Juan ha visto, es lo que Juan nos ha mostrado y es lo que Juan nos ilustra en la mañana de hoy. La función, entonces, de Satanás y de sus agentes demoníacos es destruir y atormentar a todos aquellos que viven de manera impenitente de espaldas a Dios. Ese es el juicio y el castigo para esos hombres y mujeres. Destruirles, no solamente su cuerpo, sino también su espíritu. La imagen entonces, hermanos, nos muestra terror, destrucción como parte de la obra de Satanás. Pero no olvidemos que quien tiene el dominio sobre todas y cada una de las cosas y quien tiene la autoridad sobre todas y cada una de las cosas es el Dios soberano, dueño y creador de todo cuanto existe. Y que aún usa la maldad de los hombres y la maldad de Satanás y de sus demonios para llevar a cabo sus maravillosos propósitos, que es mostrar su gloria y destruir a sus enemigos. Esto entonces nos deja algunas aplicaciones en nuestro texto. Y la primera, como ya lo he dicho, es que Dios soberanamente usa a Satanás y a sus demonios como agentes de su juicio, sin ser él autor de la maldad. Esto, hermanos, es un juicio terrible, ya lo vimos, y quizás nos falta imaginación para poder comprender mucho más o a profundidad lo que Juan nos está mostrando. Pero es una realidad. Y es un juicio horrible. Y es un juicio entonces donde Satanás y sus agentes van a infligir castigos sobre los pecadores. Pero no olvidemos que Satanás no es un agente independiente que anda por allí como que haciendo lo que le da la gana. No. Está bajo el dominio y la autoridad de Dios. Opera solamente bajo la autoridad de Dios. Por lo tanto, aunque esto es una realidad, no debemos tener temor. Porque si ciertamente somos parte del pueblo de Dios, de aquellos que han sido sellados por Dios, no tenemos temor. No tengamos temor. Porque no podremos ser dañados por el enemigo, sino por el contrario, ser y somos cuidados y guardados por el poder de Dios.
Pero en segundo lugar, este texto nos ha hecho entender también cómo la Escritura se interpreta a sí mismo, cómo ella se interpreta a sí misma y cómo comprendemos el lenguaje de las Escrituras para nosotros y no tener que estar inventando cosas extrañas con respecto a ella. Juan usa la imagen de esas langostas para referirse específicamente a ese tormento psicológico y espiritual que Satanás y sus agentes van a infligir a los pecadores por orden de Dios, tomando prestada entonces esa imagen del profeta Joel. Y en tercer lugar, también vemos, hermanos, lo severo, la severidad del juicio de Dios. Los hombres entonces son dejados a sus expensas para experimentar la severidad del juicio de Dios, que implica entonces a Satanás y las tinieblas y sus operaciones demoníacas. Serán atormentados, viven atormentados aquellos incrédulos por causa de su idolatría, por causa de su necedad y por causa de su pecado. Pero hay esperanza en Cristo, única y exclusivamente en Cristo. Sin embargo, estos hombres o muchos hombres, aún a pesar de su situación desesperada, insisten en no volver a Cristo, en no venir a Cristo. Los hombres, al ver el juicio de Dios sobre la humanidad, aún siguen rechazando a Cristo, negando a Cristo. Por lo tanto, nuevamente, el Señor llama a los pecadores, aquellos que aún están experimentando y han experimentado el terror de vivir de espaldas de Dios, de ser atormentados por las huestes de Satanás, a que vengan a Él para ser librados y experimentar como el gadareno el ser un discípulo del Señor. Mis amados hermanos, que esta visión de esta quinta trompeta nos ayude entonces a entender el mundo en el cual nos movemos y las cosas que suceden a nuestro alrededor y que muchas veces negamos con respecto a la situación de la guerra espiritual en la cual estamos inmersos. Por lo tanto, el Señor nos ayuda a estar siempre dispuestos y listos para la batalla en la cual estamos. Como dice el himno, a la batalla, oh cristiano.